Hola amigos, bienvenidos a esta serie de tutoriales que estoy realizando sobre programación en C paso a paso con el compilador de C++. Bueno, este es el video número 1 que habla en sí de la programación en C. Pero hoy no vamos a hacer ningún tipo de programa ni nada, solamente voy a explicar algunos conceptos básicos de la programación en C. ¿Cómo es la estructura de un programa en C? La estructura de un programa en C está compuesto por los archivos de cabecera. Los archivos de cabecera son aquellos numerales, numeral include y numeral define. En el numeral include nosotros vamos a incluir las librerías que vamos a utilizar durante el desarrollo de nuestro programa. Y en el numeral define nosotros vamos a definir aquellas variables que van a ser constantes durante todo el procedimiento, durante todo el proceso de desarrollo del programa. Tenemos declaraciones globales. Las declaraciones globales nosotros hacemos los prototipos de funciones, las funciones que vamos a realizar más adelante, que sobre funciones yo voy a hablar mucho más adelante en los videos, y realizamos la declaración de las variables globales, aquellas que van a servir, se pueden utilizar durante todo el desarrollo del programa. Después de nosotros haber hecho los prototipos de funciones y las variables globales, realizamos la función principal main. En la función principal main, que siempre debe de ir en un programa C, vamos a hacer la declaración de variables locales. ¿Cómo así variables locales? O sea que esas variables locales solamente van a ser vistas dentro del programa main, dentro de esas llaves que están ahí solamente pueden usarse esas variables locales. Y después de haber, de haber hecho las declaraciones locales, realizamos las sentencias. En las sentencias vamos a hacer todos los procedimientos que queremos que realice nuestro programa en sí. Y después de nosotros haber realizado la función main, nos, nos dirigimos a realizar las demás funciones que queremos hacer en el desarrollo del programa. La estructura de un programa en C está compuesta por, por toda esta cantidad de palabras reservadas que tiene el lenguaje de programación C. Yo no se las voy a leer, pero las voy a dejar ahí un momento para que ustedes las miren y se vayan familiarizando con el programa en C. ¿Por qué? Porque estas palabras son muy importantes porque se encuentran en la mayoría de los procedimientos a realizar en C, si no es que es en todos. Bueno, pues ya ahí las han visto. No se las voy a mencionar porque la verdad tengo un inglés un poco bajo, pero sí son muy importantes que nosotros las reconozcamos para que cuando las veamos digamos, estas son palabras del lenguaje de programación C. Aunque muchos otros lenguajes también tienen esas mismas palabras, lo que buscan como universalizar la programación. Vamos a hablar sobre los tipos de datos. En los tipos de datos tenemos los tipos de datos que se manejan en la programación del lenguaje C. Tenemos el tipo de datos char. El tipo de datos char es un carácter y un ejemplo de ese carácter es la C. Todo el abecedario en sí, A, B, C, D, todas las letras. Yo creo que la única que no reconocería sería la ñ. Bueno, y entonces este está compuesto por un tamaño en bytes de 1. Tiene un tamaño en byte cada carácter. Ya cuando estemos manejando cadenas, pues cada carácter que haya dentro de una cadena va a pesar un byte. Bueno, y entonces está entre un rango de 0 y 255 caracteres. No, de 0 y 255 que en realidad es el código ANSI, perdonen. Entonces tenemos el tipo de datos short. El tipo de datos short es un tipo de datos de números enteros pero con un rango muy pequeño, que está entre los que tiene 2 bytes y que está entre los números negativos del menos 128 hasta los números positivos del 127. Está entre este rango, lo podemos utilizar. Si los números que necesitamos realizar para nuestro programa, por ejemplo, es la edad de una persona, no lo tendremos que utilizar en entero porque se utilizarían más bytes y haría más pesado nuestro programa y más lento. Entonces nosotros utilizamos con short porque una edad yo no creo que supere los 128 años, los 127 años. Bueno, entonces si continuemos, viene el tipo de dato entero. El tipo de dato entero es un poco más amplio que el short,
también tiene 2 bytes. Un ejemplo de este sería el 1024 y está entre un rango de menos 32.768 hasta los números positivos de 32.767. Ahora tenemos el tipo de dato USINET-IN. En USINET-IN tenemos un ejemplo de este dato, ya es un poquito más no es un poquito más amplio el rango, sino que como USINET es como sin signos, o sea que siempre va a ser positivo el número. Siempre que usted le declare un tipo de dato entero USINET, USINET IN, siempre va a especificar que ese número siempre va a ser positivo y tiene un peso en byte de 2 bytes y está entre el rango de 0 hasta 65.000 hasta 65.535. Ahora tenemos el tipo de dato long. El tipo de dato long es un tipo de dato entero también, pero que tiene un pero que tiene un rango mucho más amplio a los anteriores. Y un ejemplo de esto sería el 262.144 y tiene un tamaño en bytes de 4 y tiene un rango desde los números negativos menos 260 menos 2.147.483.648 hasta este mismo número, pero en positivo, para no complicarme más la vida. Ahora hablemos del tipo de datos float. El tipo de datos float son aquellos que tienen coma flotante. Y un ejemplo de este sería el 10.5, el 5.0, el 10.10, el 00.2, algo así. Todos los que tengan una coma flotante, que no sean exactos como los enteros, sino que sean una coma decimal después del número. Este tiene un tamaño de 4 bytes y está desde los números negativos 3,4 por 10 a la menos 38. Ahí no lo puse, pues no quise complicarme la vida, pero va hasta la 10, de 3.4 por 10 a la menos 38. Y llega hasta 34 por 10 a la 38 positivo. O sea que es un rango bastante amplio el que tiene este. Doble también es de coma flotante, pero con mucho más amplio el rango. Y un ejemplo de este sería 0,00045. Está compuesto por 8 bytes, lo que nos identifica que tiene un rango amplio. Y tiene un rango de 17 por 10 a la menos 308 hasta 1.7 por 10 a la 308 positivo. Es un rango bastante amplio. Y en los doble tenemos que son los números exponenciales. Y tiene también 8 bytes y el rango pues es igual al del doble. Bueno, espero que le haya servido. Si tienen alguna duda, pues me preguntan en los comentarios. No sé si quedó bien claro lo del tipo de datos, pero es muy importante a la hora de programar que nosotros sepamos qué tipo de datos es lo que debemos de utilizar. ¿Cuáles son los indicadores? En los indicadores nosotros tenemos cada indicador dependiendo del tipo de datos que utilicemos. Si nosotros utilizamos un entero, deberíamos de utilizar el indicador molde. Si utilizamos un entero int, que es el que casi siempre el que más utilizamos. Si nosotros utilizamos el long doble, que es un entero decimal largo, pues un entero decimal de los más largos, pues debemos utilizar el mod LD. Bueno, pues yo no sé cómo ustedes le llamen al porciento de este. Yo le llamo mod. Aquí lo tengo identificado, pero yo no sé cómo le llamarán ustedes, pero espero que me entiendan. Es un signo de porcentaje, pero yo lo llamo mod para que no se confundan. Pues es un signo modular, yo lo llamo mod, así que sepan que este es un signo de porcentaje. Bueno, sigamos. El mod LD son de enteros decimales largos de amplio rango. Y tenemos el mod C para los caracteres.
Hay otro que se llama mod S, no sé, se me olvidó ponerlo, que es el de cadenas. Mod S es para cadenas, cuando utilizamos los caracteres en vectores, o sea, cadenas. Y mire, puse mod de dos veces. Ese fue el error, tal vez que no lo confundí con el de la cadena. Bueno, pero ya les explico. Mod S, cadena de caracteres. Mod F es cuando utilizamos el tipo de dato float, o sea, un entero decimal corto. Un entero decimal corto. Y el mod E es cuando utilizamos coma flotante, pero como exponencial. Cuando hablábamos del long doble, o del doble, algo así, con exponenciales. El mod U es cuando utilizamos el U sin net, o sea, sin signo. Cuando no tiene signo siempre va a ser positivo. El mod O, entero octal sin signo. El mod X es un entero hexadecimal sin signo. Y el mod H es un entero corto, o sea, el short. Este video continuará más adelante. Espero que les haya gustado. Si les sirvió, por favor regálenme el like para que este video pueda llegar a más personas. Y hasta la vista, los veremos en el próximo video. Bye.